Esta semana, la tertulia de Radio Sefarad. Shalom, bienvenidos a esta semana, la tertulia de Radio Sefarad, donde analizamos algunas de las cosas más importantes que han sucedido en los últimos 7 días. Como de costumbre, tenemos que seguir hablando de Oriente Medio, una vez más de escalada de violencia en la Franja de Gaza, los misiles de los grupos terroristas que caen sobre Israel, la respuesta de Israel, que no termina de hacer una incursión, pero siguen cayendo terroristas, algún civil también esta semana. Y en esta ocasión, en España, esta semana hubo una reunión, la primera reunión por fin de un proyecto que lanzó el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el año 2004, si no me equivoco, y que por fin la primera reunión se celebró ahora, la famosa Alianza de Civilizaciones, de la que hemos hablado mucho, oímos hablar, hay gente a favor, hay gente en contra, como absolutamente todo. Y para hablar de la Alianza de Civilizaciones, también de Oriente Medio, contamos con nosotros con Ofer Bronstein, que es asesor del presidente de la Casa Sefarad, que es el señor Miguel Ángel Moratinos, el presidente, así que asesor del ministro de Asuntos Exteriores, que seguramente podrás hablarnos bastante de la Alianza de Civilizaciones. Ofer, muchas gracias por estar aquí, por venir a nuestra tertulia. Buenas tardes. Buenas tardes. Y tenemos también a un amigo también de la Casa, Rafael Salazar, presidente de la Federación Colectivo de Lesbianas y Gays. Rafa, gracias por venir también. Bueno, ustedes ahora los ven muy callados aquí, muy amables, pero antes de empezar a grabar estaban ya discutiendo, ha habido aquí que imponer un poquito de orden, porque estamos hablando de la Alianza de Civilizaciones, que desde luego despierta un fanatismo despierta bastante entusiasmo. Yo, si me permitís, antes de daros la palabra, quiero destacar un editorial que publicaba el diario ABC el viernes 18, que decía que un simple lema vacío de contenido no puede resolver los conflictos del mundo, y menos negando que existan. Este era más o menos el resumen que hacía de la Alianza de Civilizaciones. Ofer, como persona más cercana a este proyecto, yo creo que seguramente nos puedes explicar si es algo tan vacío, si es un lema tan vacío de contenido. Mira, criticar es una cosa muy fácil. Ser allá con 2.000 o 3.000 personas de todos los colores, de todas las religiones, de todos los idiomas. Fue un encuentro fantástico. La ambición es un diálogo. La ambición de este proyecto no es de resolver inmediatamente todos los problemas del mundo, pero de crear un espacio de diálogo, de intercambio entre culturas, religiones, países, géneros. La presencia de mujeres de los países árabes fue importante también. ¿Hubo presencia de mujeres de países árabes importantes? Sí, creo que una de las más presentes fue la mujer de Qatar. Es una anécdota. Que empezó con un proyecto muy interesante con $100 millones. Yo creo que es importante de crear un espacio de diálogo, de intercambio. Como eso yo lo veo como una dinámica que está importante. Es muy fácil de criticar. Tenemos que dar tiempo al tiempo y tiempo a esta dinámica, y vamos a ver en 3, 4, 5 años. En 2009, el próximo encuentro será en Estambul, en Turquía, que es importante, con un país musulmán muy grande, muy importante en el Medio Oriente, en el mundo, como Turquía juega en este papel de la Alianza de Civilización. Uno de los hombres los más activos en esta alianza hace 3, 4 años, es un amigo personal, pero un hombre fantástico que se llama André Azoulay, que es el asesor del rey en Marruecos, que fue uno que dio una impulsa política también a esta alianza. Vamos a ver, tenemos que dar tiempo al tiempo, crear una dinámica de cooperación, de diálogo, de intercambio. Ahora te doy la palabra, Rafa, que creo que tienes una opinión un poco distinta. No se corre el riesgo, al fin y al cabo, como yo sigo con el editorial del ABC, los invitados eran gente dialogante, son personas con las que uno no corre el riesgo de llevarse mal, no va a pelear con esos invitados que estaban. Sin embargo, no es el fanatismo el que se encuentra en esos diálogos de civilizaciones. No es una especie de, peca de buenismo, ¿no? Como de muy buenas intenciones, pero un poco una cierta inutilidad, ya que las personas con quien hay que dialogar son quienes no quieren dialogar.
Masha, buenas intenciones es una cosa muy importante. Y haber rabinos con imamos. Y los imamos importantes, el imam el más importante de Egipto, que es un hombre de los más importantes en el mundo musulmano, con rabinos, es una cosa importante. Es verdad que los terroristas no fueron allá. No queremos terroristas, No, claro. porque los terroristas niegan la posibilidad del otro de existir, no únicamente de dialogar. Somos un espacio de diálogo, un espacio que vamos a crear una serie de proyectos y una dinámica que está positiva. Buenas intenciones es una cosa buena. Buenas intenciones es una cosa buena, Rafa. A mí me parece que lo ampuloso de llamar alianza de civilizaciones, ¿de qué civilizaciones? Civilizaciones solo hay una, la que respeta los derechos humanos fundamental de las mujeres, de las minorías y de todos los ciudadanos del mundo. No hay civilizaciones. No se puede amparar en ese concepto la vulneración de los derechos humanos. Yo estoy de acuerdo con buscar espacios de diálogo de los países, de los gobiernos. Ahora, también hay que tener en cuenta que han venido sátrapas, tiranos, gente que tiene leyes. En Arabia Saudita se tiene un estatus subordinado y discriminación de la mujer, se persigue y se criminaliza a las minorías. En Turquía, que es un país con el que tenemos muchísima cercanía en Europa y que, bueno, se está postulando para entrar a la Unión Europea, se persigue, lo hemos estado viendo a los kurdos también. Es decir, pongamos las cosas en su sitio. ¿Civilización de qué? Ni confrontación de civilizaciones. Civilización una, la del ser humano y la de los respetos a los derechos fundamentales de los seres humanos. Ahora, si se quiere buscar, yo creo que ha sido, desde mi punto de vista, ha sido un intento del gobierno de Zapatero de revestir en la última etapa de su gobierno en política exterior. Y decir, bueno, pues vamos, estamos haciendo algo, pintamos algo. Yo no creo que ha habido buena intención, no creo que haya mala intención por parte del gobierno de España, pero creo que se ha querido vender algo que no tiene, pues, el fondo que se ha presumido que se quería vender, que es: no existe una alianza de civilizaciones, existe una sola civilización, perdona, Ofer. Y en segundo lugar, ¿quién ha venido aquí? La mujer del jeque de turno, que oprime a su propio pueblo, la gente del rey Abdala, tal. Es decir, vamos viendo que han venido tiranos y gente que no hay democracia en ninguno de los países que ha venido, digo países, en este caso musulmanes, hay democracia. Estamos entonces dialogando con los que oprimen. ¿Dónde están las mujeres perseguidas? ¿Dónde están las Bafa Sultán, Aya Irsi, Talisman Arni? ¿Dónde están estas mujeres que son perseguidas y discriminadas en los países musulmanes? Ahora que se habla tanto de alianza. No es una alianza. Sí habría que hacer una alianza con aquellos y aquellas que luchan por los respetos a los derechos humanos y por mejorar y sobre todo por fundamentar un sistema democrático en estos países. Ahora, ¿que hay que buscar espacios de diálogo? Pues sí, sin ponerle nombres ampulosos y sin querer ser una coartada de lo que ha sido también posiblemente pues una gran falta de desarrollo de una política exterior e internacional que ha tenido nuestro gobierno. Rafael, estoy de acuerdo que la alianza se puede hacer si hay un respeto minimal de los derechos humanos. Pero si queremos cambiar la realidad en estos países y otros países, no únicamente en los países musulmanos, los derechos humanos no son respetados en ningún país en el mundo hoy. Hay países que más, hay países que menos. España o Europa o otros países con lo que está pasando en Irán, que se está colgando a las minorías y a las mujeres, se está lapidando. Es seguro que el básico para dialogar y para cambiar la realidad es los derechos humanos, los derechos de las mujeres, los derechos de las minoridades. Para hacerlo, sí, tenemos que encontrarnos. ¿Sabe? Yo que soy un militante para la paz hace muchos años, muchas gentes me dicen, no tenemos que dialogar con los palestinos, no podemos hablar. Paz se hace entre enemigos. Una alianza se hace entre gentes que no piensan la misma cosa, que no tienen los mismos valores. Tenemos que empezar una dinámica de discusión, de dialogar. Partimos de una denominación que no es real, no existen distintas Quiera cambiar el nombre, cambia el nombre, no es una cuestión de nombre. La denominación también implica, estamos partiendo de algo que separa, no hay civilizaciones. Hay una civilización que es la del ser humano, y estamos
tenemos que buscar espacios comunes que fomenten el establecimiento de las democracias en aquellos países, porque al fin y al cabo lo que nos interesa, y por lo menos a mí, que también yo creo que he sido un luchador por los derechos humanos y también por la paz, y yo creo, lo mismo que tú, que hay que buscar espacios en Oriente Próximo entre Israel y Palestina, entre países también que son muy problemáticos como Irán. Tenemos ahora mismo casos pues de exageraciones verbales de algunos líderes de estos países, pero partiendo de una base clara. La base es muy clara. En este caso, por crear prácticamente... El papel de la alianza es un papel muy claro. Los derechos humanos y pero, la ley ¿qué internacional... derechos humanos se están respetando en la mayoría? Es decir, ha venido Erdogan y se está bombardeando a los kurdos en el norte de Irak. Hermanito Rafael, para cambiarlo... hermano, no. Para cambiar, mi hermano, para cambiarlo no podemos hacerlo con la violencia. No, pero ¿qué violencia? Pero con tendremos guerra. que decir las cosas. Lo que Seguro no podremos es edulcorar y decir, pues mire usted, no, esto es maravilloso. Esta semana, lo que usted ha dicho ahora, esta semana, en los 2 días de reunión de la Alianza de Civilización, estas cosas fueron sobre la mesa, se pusieron sobre la mesa. Se discutaron, no fueron... ¿Cómo se discutieron? Se pegaron los guardaespaldas del presidente del gobierno español con el de Erdogan. Así se fundamenta el diálogo. Pero Rafa, una pregunta. Entonces, si no es alianza de civilizaciones, que es el choque de civilizaciones, ¿cuál es la alternativa? No hay choque ni alianza. Simplemente hay una civilización, lo he dejado muy claro. Ahora, habrá que llegar, evidentemente los países tienen que llegar a una serie de acuerdos, pues cuando hay conflictos, etcétera, etcétera. Pero partiendo de una idea clara, que es esa del respeto. Ahora, si partimos de que hay 2 civilizaciones y que esas civilizaciones se fundamenta que a través de una serie de valores ideológicos, religiosos, vulneran los derechos humanos, pues partimos de una situación en la cual no nos vamos a poner de acuerdo. Por si decimos que hay una civilización, en este caso islámica, que fundamenta a través de una serie de principios religiosos, ideológicos, que la mujer, por ejemplo, tenga que ser discriminada, como es en todas las religiones, Rafael, la situación de la mujer no está... Pero si hablas de la dimensión religiosa... No, pero bueno, estamos hablando... En el judaísmo, el cristianismo, también la situación de las mujeres o de las minoridades no son respetables. Pero estamos intentando, y aquí, por ejemplo, en España se está intentando, y países secularizados, en los cuales, pues en los códigos civiles y en todo el corralio legislativo, no hay una situación de discriminación. En muchos países la hay. Lo que quiero decir... En las religiones... No te estoy hablando de religiones, estoy hablando que amparándose en criterios religiosos o ideológicos, que es lo que fundamenta que hablemos de distintas civilizaciones, no hay una civilización china oriental o una civilización en términos culturales, ideológicos, religiosos, lo ha habido como occidental. Pero no existe cuando estamos hablando de un planteamiento básico que es el respeto del ser humano. Para crearlo tenemos que dialogar. ¿Quién te está diciendo que no? ¿Quién te está diciendo que no? Lo que yo critico es que se ha vendido algo fatuo que verdaderamente ha tenido muy poca repercusión práctica en la vida y en los respetos de los derechos humanos de las poblaciones de muchísimos países de los que estamos hablando, sobre todo cuando se está hablando de alianzas de civilizaciones, no estamos hablando de Nicaragua. Vamos a poner las cosas claras, es que se está hablando de los países, sobre todo musulmanes, que es el intento que se ha pretendido, que en su momento puso pues Hatami, Erdogan, Zapatero, etcétera, encima de la mesa. Eso no ha tenido una eficacia práctica y se ha querido vender en Madrid pues, prácticamente las postrimerías de un gobierno. Estamos a 2 meses de elecciones en España, se ha hecho, yo no sé, pasará en Turquía, pero... Mira, y ya te digo, Rafael, creo que somos partidarios, que casi todo el mundo es partidario de que haya diálogo entre los países, entre gobiernos, entre culturas, pero partiendo de unas premisas claras y no de algo que no es real. No, es una premisa muy clara. Partiendo de que había civilizaciones distintas y que pueden justificar situaciones de vulneración, pues no. El derecho internacional, la ley internacional es el básico de ese encuentro. No, la ley internacional no olvida que es la ONU. La ONU que está hoy. ¿Pero qué ONU? ¿Crees realmente que la ONU ha protegido la vida y los derechos humanos en el mundo? Tenemos que impulsarlo. Tendremos que impulsar y reformar, sobre todo lo que ha sido fallo. Hemos visto el caso de Irak. No de una manera violenta.
con un diálogo. Pero ¿quién te que está hablando vale, de violencia? momento, que estamos volviendo a lo mismo. Real. Yo quiero preguntar, sigo con lo que estáis diciendo, avancemos, sigamos en la alianza, pero lo que da la sensación con lo que estáis discutiendo es que son cosas diferentes. Quiero decir, se está planteando un diálogo entre unas civilizaciones, y perdóname que utilice civilizaciones, perdona, Rafa, te lo pido solamente como... Es que partir de eso ya es partir de no ponerse de acuerdo. Bueno, vale, estamos hablando de civilizaciones. Países laicos, por decirlo de alguna manera, países civiles, países que tienen un código de valores que es este código en el que nosotros vivimos, donde la mujer tiene los mismos derechos, etcétera, con unos países que están siendo manejados con criterios religiosos. ¿Se puede, eso se pueden hablar un civil con un religioso? El religioso le ha sido transmitida la verdad de una manera total, absoluta. Exacto. Es un poco complicado, ¿no? Hacerle entrar en razón. Es exactamente lo que tenemos que hacer. La posición de las religiones hoy, en el siglo XXI, es una posición fundamentalista, total, cerrada, que no respecta los derechos del otro, de las mujeres, de las minoridades, pero del otro también, que no tiene la misma religión, o la religión va a tener un papel que va a cambiar, va a ser un otro papel más espiritual y más personal. Yo creo que la religión es una cosa que ustedes pueden hacer en tu casa, no puede ser institucional, y yo creo una separación total entre la religión y el espacio político. Pero para hacerlo tenemos que crear una dinámica. Mira, para mí ver la reina Nur o esta princesa de Qatar, que son allá, que hablan de una manera abierta, es el debut, es el principio, es el principio de un proceso. Tenemos que lo encourager. Sí, animar a que eso animarlo. siga. Bueno, Rafa hace un mohín extraño. No, yo ya te digo que parto también del planteamiento que el diálogo es necesario siempre que haya un conflicto, pero parto de que no hay un conflicto de civilizaciones. Hay otro tipo de conflictos, y conflictos de pueblos con sus gobiernos, de países entre países, de gobiernos entre gobiernos, pero no de civilizaciones. Esa es la diferencia que yo hago. ¿Tú quieres una revolución francesa en algunos países? No estoy hablando de revoluciones francesas. No, lo digo... Uy, va. Nada, hemos tenido aquí un accidente de micrófono, pero nada. Se cayó. Solucionado. El diálogo de civilizaciones se cayó. Es que hay mucha pasión aquí. No hablo de revoluciones francesas que acabaron también con sangre. No, estoy hablando de principios de que todos los pueblos tienen el derecho a vivir democráticamente, a tener democracia y respeto de los derechos humanos. Y eso habrá que fomentarlo. Esa es la cultura, esa es la alianza que tenemos que hacer. ¿Qué tienes que hacer para explicarlo a una mujer o un hombre que viven en Irán o que viven en Saudi Arabia o que viven en Turquía? Apoyar, por ejemplo, la Premio Nobel de la Paz. La Premio Nobel de la Paz, que estuvo aquí dando una charla en España, que vino también la mujer. Bien, perfecto. Ella tiene problemas en su país. Tiene graves problemas. Ella fue aquí para decir las cosas de una manera muy clara. Decirlas. Sí. Pero por ahí podemos partir. Ella misma dijo que no había civilizaciones. Había una sola civilización. Si partimos, las palabras son muy importantes. Yo hablaba, tú me decías, las denominaciones, posiblemente, pero parten de una situación importante, que es que nos podamos poner de acuerdo a la hora de debatir o buscar soluciones en las denominaciones. Tú fíjate el conflicto árabe-palestino, cuando se habla de capitalidad, de lo que son refugiados, muchas veces los problemas están en las denominaciones, que luego tienen pues una serie de contenidos importantes. Pero aquí es importante que digamos lo que está diciendo muchísima gente que trabaja en estos países, que han padecido situaciones de cárcel y muchas veces de peligro a sus países, que dicen, no hay civilizaciones. Habrá parámetros religiosos, ideológicos que quieren justificar que existen diferencias de civilizaciones. No la hay. Hay una civilización que es la del ser humano, que tiene que tener un mínimo común de derechos humanos y que habrá que fomentarlo dialogando, sí, pero partiendo de una idea clara, porque si partimos de que hay civilizaciones las ideas son claras, que tienen los derechos humanos otros y la parámetros internacional ideológicos, religiosos, etcétera, pues estamos amparando lo que es la situación de discriminación. El debate casi aquí parece una o muchas civilizaciones, más que nada. Pero bueno, quedándonos ya, porque veo que no nos va a dar tiempo a analizar demasiado Oriente Medio, me gustaría hacer una pregunta respecto precisamente a esta alianza de civilización. ¿Pensáis
bueno, me imagino la respuesta, pero que ha tenido una repercusión muy pequeña en Occidente. En un país donde más parece interesar es en Turquía, pero también Turquía hay que entender que tiene un gran interés en acercarse a Europa, cosa que algunos países europeos no quieren. ¿Cuál es el alcance, os parece que puede tener esta iniciativa dentro, ya no solamente en los países musulmanes, que veo que aquí no hay acuerdo, pero a nivel occidental? ¿Esto puede tener algún tipo de unificar Europas o presidentes? No sé muy bien cómo lo veis, que la respuesta ha sido muy pequeñita, ¿no? Sí, yo lo creo, porque yo creo que algunas miran a este proceso como un proceso español, hispánico, turco. Sarkozy tiene su papel con la Unión de la Mediterránea, Davos va a empezar la semana que viene, cada uno tiene su papel y cada uno que piense o quiere que los otros piensen que su papel es el mejor. Es la realidad, cada papel y cada espacio de encuentro es un buen espacio de encuentro. Yo espero que en los próximos años todas estas iniciativas van a trobar un espacio común. Y yo creo que la ONU es un espacio que tenemos que forzar, que será un espacio común para todas las iniciativas. Y el papel de la Unión Europea, que es muy importante. Exactamente. Normalmente hemos pagado en la Unión Europea, ponemos el dinero y la verdad que incidimos poco. Hombre, yo parto de posiblemente han querido llevar el agua a su molino y todos han querido ser protagonistas. Sarkozy con su arco mediterráneo, Zapatero intentando pues salvar su política exterior a través de lo que ha sido, y no ha dado resultado, como hemos visto con la poca influencia y poca repercusión que ha tenido, los americanos, etcétera, etcétera. Yo parto de otra cosa. Por ejemplo, yo no soy partidario de la integración de Turquía en la Unión Europea. Porque creo que difumina y diluye lo que es un espacio. ¿La Unión Europea será únicamente un espacio cristiano, católico? No, en absoluto. O sea, es la verdad. Pero Turquía no es parte de Europa. Y como yo creo que lo ha definido muy bien una política que yo creo que es muy inteligente, que es Angela Merkel. Es una política que no tiene el estrellato mediático que puede tener un Sarkozy, que no está creando pues grandes estructuras como hemos visto, con la Alianza de Civilizaciones y con este tipo de encuentros, pero que está haciendo una política de defensa de los derechos humanos. Es la única que le ha dicho a Putin las cosas claras en derechos humanos. Le ha dicho a los chinos, que lo criticó Schröder, que para mí no tiene ninguna credibilidad después de aceptar ese puesto en Gazprom, en este caso financiado por Putin, le ha dicho a los chinos que tienen que respetar los derechos humanos. La canciller alemana es una política silenciosa que está haciendo, yo creo, más por el diálogo. También lo está haciendo, yo creo, el Oriente cuando ha estado en Israel, y está pues también haciendo una política exterior ahora mismo Alemania mucho más influyente que la podamos estar haciendo nosotros los españoles, o que pueden estar haciendo las estrellas mediáticas como tipo Sarkozy. Yo creo que en la línea de que todos tenemos que colaborar, estamos hablando aquí de buscar lugares de encuentro. Sí me gusta mucho más esa palabra, lugares de encuentro, que lo ampuloso de alianza de civilizaciones o conflictos o lucha de civilizaciones. Hay políticos en Europa, ya te digo, yo tengo, y tengo muchas diferencias posiblemente con el gobierno, la grosa coalición, pero creo que ahora mismo sí tienen una visión más clara y pueden tener más influencia. De hecho, están teniendo más preocupación por los derechos humanos y por mejorar la relación entre distintos países que otros que se amparan en términos demasiado ampulosos. Rafael, los derechos humanos no fueron respetados de muchos países hace algunos años que son hoy parte de la Unión Europea. Sí, fue un proceso de abrir las puertas, el corazón, de aceptar que esos 9 países aceptan una serie de reglas, lo aceptaron. Este espacio tiene que abrirlo a otros también. ¿Por qué no Turquía? ¿Por qué no Marruecos? ¿Por qué no otras? Con una serie de reglas que son las reglas de la Unión Europea. Bueno, tienes que son reglas respetar claras. Que algunos Momentico, pensemos... Rafael, momentico. Tenemos que ayudar a estos países a ser miembros de un espacio económico, político, que es muy importante. Cerrar las puertas
cerrar el corazón va a crear una ambiente de conflicto que está muy peligrosa para el futuro del mundo. No podemos cambiar el ambiente climático, el problema del climático. No podemos cambiar los problemas económicos sin alianzas, sin abrir las puertas a todos. Podemos tener acuerdos, que es lo que muchos gobiernos europeos, incluido en este caso el de la canciller Merkel, bueno, Sarkozy un día dice una cosa, otro día dice otra. El Reino Unido, evidentemente, desde su escepticismo, pues tampoco va a estar por la línea, y hay muchos gobiernos europeos, lo mismo que algunos, como el nuestro, ha dicho que es partidario de la entrada de Turquía en la Unión Europea. Hay muchos gobiernos que se han posicionado en contra de esto. Y no implica que le estemos cerrando las puertas. Hay acuerdos de colaboración, y bueno, Marruecos está exportando, tenemos muchos acuerdos económicos, políticos y culturales. Pero no creo que Europa deba Tenemos que hacer más. Perdona. Yo creo, y mi humilde opinión, y creo que es la opinión, en este caso, de muchos gobiernos europeos y de muchos analistas y políticos europeos y de mucha población europea. La alternativa la alternativa es colaboración, como se está haciendo, y mejorar la colaboración. Pero tampoco se puede diluir lo que es el concepto de Europa. Lo que ustedes dicen ahora, hay franceses o holandeses que dijeron sobre España o Portugal o Grecia hace 15 o 20 años. Y las cosas cambiaron. Pero Grecia, España, Turquía Portugal no cambiaron. Es Europa. Marruecos no es Europa. ¿Por qué Turquía no es Europa? Porque entonces no se llamará Europa, se llamará la Unión Económica del Mundo, pero no lugares será la Unión Económica Europea. Lugares de encuentro te gusta más, Rafael. De diálogo, vamos a decirlo, evidentemente, todas conferencias de diálogo y de encuentro magníficas, y sobre todo si se parte del respeto, y también potenciando a aquellos luchadores en todos estos países que están luchando por los derechos humanos. Perfecto, pues tenemos que terminar porque se nos ha ido el tiempo volando. Nos hemos dejado Oriente Medio, nos hemos dejado a Carla Bruni y Sarkozy, que quería preguntar yo sobre ellos. Maravillosa Carla Bruni. Maravillosa Carla Bruni. Y bueno, os agradezco muchísimo. Os espero aquí en cualquier momento a que sigáis discutiendo, peleándoos, pegaros. Dialogando. Ahora espero que afuera os salíais vuestras civilizaciones. Señores, muchas gracias a ustedes también por su atención. Hasta la semana que viene. Muchas gracias.